vamos a conversar un poco con relación a la propaganda, pero un video que nos va a hablar sobre la propaganda. El video es interesante, profundo. Vamos a utilizar el señor Jorge Guerra, que es un youtuber famoso, y él habla sobre varios temas. En este caso vamos a utilizar su trabajo con relación a la propaganda, cómo nace la propaganda, cómo surge. A veces estamos confundidos con relación al tema. Y él nos da algunos detalles que son interesantes. Vamos a correr su trabajo, un video que él tiene, y lo vamos a ir comentando lentamente. Ese va a ser el procedimiento que vamos a tener en este caso. Podemos hacerlo de otra forma, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a correr 1 minuto, 2 minutos, y luego que corremos el video, lo detenemos, hacemos un comentario y seguimos. Bien, vamos a escuchar al señor profesor Jorge Guerra. Hola, saludos a todos. A lo largo de la historia, la humanidad ha padecido todo tipo de guerras que se han caracterizado por el uso y de formas de acabar con el enemigo. Pero en los últimos 200 años, y sobre todo desde la primera década del pasado siglo, otra forma de guerra, tanto más eficaz que sus predecesoras, porque además busca otros objetivos, se viene desarrollando sin necesitar armas físicas que derramen sangre y muerte, porque esta vez el arma no apunta a tu cuerpo, sino a tu mente. Si bien la manipulación de masas a través de la mentira y la creación de falsedades existe desde casi inicios de esta civilización, ya sea con religiones o manipulando la historia, la guerra contra tu mente se ha convertido en arma fundamental del actual sistema imperante, desde fuentes tan variadas como, por ejemplo... Fíjense, haciendo un corte, el primer corte sería, independientemente de su posición, ¿verdad? Que hay que respetársela. Él dice algo que no interesa con relación a que las guerras ya son entre naciones, aunque hay evidentemente que las guerras ahora mismo están dirigidas a tu mente, o sea, a tu mente mediante los medios, y él habla, que usan mentiras, o sea, las mentiras se han proliferado básicamente con las redes sociales, pero desde siempre dice él que han usado mentiras. Más adelante él dice que inventan inclusive algunas cosas. Pero fíjense cómo vamos empezando. Él va diciendo que nosotros estamos siendo bombardeados constantemente con mentiras porque quieren nuestras mentes. O sea, fíjense que es un principio justamente que se da y que más adelante, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles con relación a eso. Vamos a continuar escuchando su magnífico trabajo. Frankfurt, o el Instituto Tavistock, o las tesis freudianas, o ismos de todo tipo, ¿no? Con otra faceta o fuente determinante para forjar un tipo de sujeto al que ellos etiquetan como ciudadano, al cual moldean a su antojo porque la mayoría de los asuntos del comportamiento y del pensamiento popular son implantados científicamente día a día en la conciencia pública mediante bombardeos publicitarios. En la obra Confíe en nosotros, somos expertos, del año 2001, los autores Stauber y Rampton organizaron y ordenaron evidencias convincentes en los Estados Unidos. Hallaron el origen de la Fabian Society, o la Escuela de Frankfurt, o el Instituto Tavistock, o las tesis freudianas, o ismos de todo tipo, ¿no? Con otra faceta o fuente determinante para forjar un tipo de sujeto que la mayoría de los asuntos del comportamiento y del pensamiento popular son implantados científicamente día a día en la conciencia pública mediante bombardeos publicitarios. Si voy a hacer un pequeño análisis en esta parte. Mire, él dice que el comportamiento humano son implantados día a día en la conciencia nuestra.
sigue diciendo que lo vamos a ver más para adelante a través de los medios publicitarios. O sea, utilizan los medios de comunicación de masa, ya en este caso el televisor, la radio, la computadora a través de los llamados redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, Twitter. Todos los medios lo utilizan para implantarnos inclusive nuestra forma de comportamiento. O sea, nosotros estamos diseñados, dice él, para hacer cosas en el futuro. O sea, porque para nosotros es irresistible. No nos podemos resistir a la publicidad constante. Sí, pero vamos a seguir porque él tiene algunos detalles interesantes que menciona más para adelante. Por sintetizar, veamos antecedentes históricos sobre el manejo de la información para que, una vez conocido los principios básicos de cómo surgió históricamente nuestro sistema actual de control mediático, seamos más en la obra Confíe en nosotros, somos expertos, del año 2001, los autores Stauber y Rampton organizaron y ordenaron evidencias convincentes que describen la ciencia de la creación de la opinión pública en los Estados Unidos. Hallaron el origen de la influencia pública moderna a principios del siglo pasado, destacando el trabajo de personas como Edward Bernays, el padre de la manipulación mediática. De su propia e increíble crónica titulada Propaganda, descubrimos cómo el judío austríaco estadounidense Edward Bernays tomó las ideas de su famoso tío Sigmund Freud. A ver, tengo un poco aquí. Fíjense, este señor Sigmund Freud es una de las personas más interesantes, yo diría que de la historia contemporánea de la humanidad. Entonces, sí, pero ¿por qué? Es tan así que su trabajo entre los estudiantes de psicología, a veces me pongo a conversar con algunos estudiantes de psicología y creo que desconocen la obra de Sigmund Freud. Eso es así. Porque parece que no hay un interés en que se sepa algunas cosas. Vamos a utilizar el término de descubrimiento. A él se le puede atribuir el descubrimiento del inconsciente, pero sus trabajos son magníficos. Entonces, ¿qué descubre? Él entiende que aparte de esta conciencia, hay una parte interna donde se almacenan todas las informaciones, y basado en eso, entonces su sobrino, Edward Bernays, basado en ese descubrimiento y ese trabajo de su tío, Sigmund Freud, él empieza a hacer algunos trabajos, entre ellos, que los seres humanos actúan más por un deseo inconsciente, dice Jorge Guerra, pero que justamente ese deseo inconsciente es irresistible. La campaña publicitaria busca justamente motivar, o sea, llevar a la parte activa, aflorarlo, ese deseo inconsciente. Eso es lo que busca una campaña publicitaria, no importa cuál sea. Puede ser política, puede ser religiosa, puede ser filosófica. El asunto es que lo que están es te trae tu mente para que tú actúes conforme a X cosa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que busca un candidato presidencial? Que la gente vote por él. ¿Cómo lo hace? Recordándolo, llevándolo a la parte consciente, llevándolo a la acción. Si me simpatiza, bueno, pues entonces vamos a mantener esa simpatía. Y si no me simpatiza, bueno, pues por lo menos tú me conoces. ¿Ves? Tú sabes quién soy yo. Entonces, y en la parte de los productos, por ejemplo, yo diría que, para mencionar algo, neveras hay muchas, pero marcas de nevera son pocas, y cada una está buscando un posicionamiento, o sea, un lugar en la mente de los individuos. Y hablé de nevera por mencionar un producto de los cientos de miles que existen. Entonces, fíjense, pero es lo mismo para todo. Y ese es el principio que él da. Y ese es el principio que yo quiero que ustedes vean en este trabajo.
que está diseñado justamente para los jóvenes estudiantes. Vamos a seguir viendo otras cosas. Y las aplicó a la naciente ciencia de la persuasión de masa. La única diferencia radica en que, en lugar de usar estos principios para descubrir temas ocultos en el inconsciente humano, como lo hace la psicología freudiana, Yo quiero hacer un poquito de énfasis ahí, justamente antes que se me vaya la idea, o antes que lo olvide. Fíjense, el tío Sigmund Freud hace el descubrimiento para usarlo en la psicología y ayudar, si es posible, a la persona a resolver su problema. Y yo lo voy a usar el término duro, crudo, o sea, su problema hasta de locura, sus problemas mentales. Inclusive Sigmund Freud hace el trabajo, hasta donde yo tengo entendido, quien le da, lo desarrolla, es Carl Jung. Carl Jung llegó a, utilizando el método de Freud, curar personas. ¿Cómo? Sacando deseos reprimidos o problemas de culpa en el inconsciente, ayudando a la persona a recordar mediante métodos regresivos ahí, que pueden ser malos y pueden ser buenos. El malo y bueno va a depender de quién lo haga y cómo lo haga. Pero el asunto es que mediante métodos de regresión, varias personas, en el caso de Carl Jung, salieron de un estado de locura extremo a un estado cuasi normal, prácticamente normal. Una persona que estaba enferma y después que él le ayudó, llegó a ser doctora. ¿Se entiende? Entonces, para que ustedes vean hasta dónde, por una persona que estaba en el psiquiátrico, estamos hablando del psiquiátrico, totalmente con ataque, de todo tipo de ataque y de todo tipo de... Entonces el asunto es que él la ayudó. Vamos a seguir escuchando. Nice usó estas mismas ideas para disfrazar agendas y para crear ilusiones que engañan y distorsionan la realidad con fines mercantilistas. La propaganda podía hacer que todo estadounidense quisiera tener su propio auto y de paso desmantelar el tranvía en beneficio de... Fíjense que te habla de que la propaganda puede hacer que cada estadounidense, cada dominicano, en el caso de nosotros, quiera tener su propio auto, justamente motivando esa parte, o sea, motivando el hecho de que tú puedes tener un carro y por qué no, que tú puedes ser una o X cosa y por qué no, mediante la propaganda. Miren, hay un trabajo hecho por Kenichi Mai. Kenichi Mai prácticamente es el padre de la economía moderna en este caso, porque él es el que le da el énfasis a que el ciudadano puede tener un carro hoy y un carro 5 años después. Ustedes saben que en el pasado la gente duraba 20 años con el mismo carro, porque los carros estaban diseñados para durar 20 y 30 años. Eran carros fuertes, no eran carros como ahora, que la mayoría chocan con un motor y se desbaratan. El carro anterior era un vehículo que era de hierro puro, con un motor fuerte, duradero. Ya esos modelos estaban obsoletos. Un carro está diseñado para que dure 4, 5, 6, 7 años. Y después de ahí empiezan a dar problemas, todo tipo de problemas. Entonces, fíjense como este señor, Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, usa el trabajo del tío justamente con fines mercantilistas para hacer dinero. Automotrices y petroleras, pero también orientar las preferencias de los votantes hacia los dos grandes partidos que hasta hoy hegemonizan la política norteamericana. De lo contrario, habría demasiados candidatos que fragmentarían la opinión. En palabras de Bernays, sería un caos. Este agrónomo de formación, pero periodista de profesión, fue el primero en explicarles a sus clientes que la gente no compra
solo por necesidad, sino para satisfacer deseos inconscientes. Bernays dominó la industria de las relaciones públicas hasta la década de los 40 y fue una fuerza importante. Bueno, esa frase no quiero dejarla en el aire. Miren, ustedes saben qué significa que la gente no compra por necesidad, sino para satisfacer deseos inconscientes. Que el ser humano está viviendo una etapa, yo diría que la etapa de la envidia. Pero la envidia es una envidia inducida. Y si queremos ser conservadores, decimos no es envidia. Entonces, es que tú escuchas tanto a repetir la misma cosa, que en lo más profundo de tu ser, tú tienes el deseo de consumirla. O sea, se te crea un deseo de consumirla y lo tienes reprimido. Y en un momento dado, tú lo vas a consumir porque te lo están repitiendo. Yo entiendo que la publicidad es una forma de hipnotismo colectivo, que es lo que él está diciendo de muchas formas. Quiere decirlo así. Entonces, y la promoción, la propaganda, todo esto, porque te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer. ¿Se entiende? Pero que es irresistible. Tú no puedes luchar con eso. O sea, tú no vas a poder luchar con eso nunca. Pero es el trabajo. Es el trabajo de ella, justamente. De ahí, que es tan importante el descubrimiento del inconsciente. O sea, no es cualquier cosa. Podríamos decir que es uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad. El inconsciente no es la bomba atómica, no es otra cosa, porque con esto, señores, dominan el mundo fácilmente. Entonces, justamente, ya ayudado por los medios, que de paso tú puedes tener el conocimiento, este conocimiento, pero sin los medios que tú ibas a hacer nada. O sea, el conocimiento solamente propiamente dicho en el cerebro, pero ¿cómo tú lo explotas entonces ese conocimiento? Ya se puede explotar con los medios de comunicación, que son muchos y ustedes conocen. Seguimos. Durante los siguientes 40 años. Durante todo ese tiempo aceptó cientos de tareas distintas para crear una percepción pública sobre cierta idea o producto. El fallecido ex analista de inteligencia John Coleman y su propia investigación nos dicen que con el plan de Tavistock, modificado para adaptarse a las condiciones estadounidenses, Bernays y Lippmann llevaron al presidente Wilson a establecer las primeras técnicas de metodología de Tavistock para la encuesta o fabricación llamada opinión pública, creada por la propaganda de Tavistock. También les enseñaron a Wilson a establecer un cuerpo secreto de gerentes para dirigir el esfuerzo de guerra y un cuerpo de asesores para ayudar al presidente en su toma de decisiones. La comisión, fue el primer grupo de formadores de opinión establecido en los Estados Unidos. Como un neófito en el Comité de Información Pública, uno de los primeros encargos de Bernays fue ayudar a venderle la Primera Guerra Mundial al público estadounidense. Oiga bien, creadores de opinión pública. O sea, un grupo de personas que pues tienen la capacidad de crear opinión pública, de poner a la gente a hablar lo que ellos quieren y como ellos quieren, y ponerlo a decir las cosas a su beneficio. O sea, creando, señores, opinión pública, que es lo que se hace actualmente. Justamente lo utilizan, básicamente los políticos lo utilizan mucho, que uno habla a favor, que uno habla en contra. Títeres, algún amigo me decía, son zombies, Rafael, son zombies. Claro, zombies. Pero ese es el negocio de la publicidad, de la propaganda y de esta ciencia que no es un relajo y que saben lo que está. Oiga, señores, creadores de opinión pública, jugando con tu mente, y tú no tienes capacidad para resistir eso, o sea, no tienes la capacidad para no dejar de utilizarte. Y muchos lo hacen conscientemente porque están aspirando a un puesto, si es político. Otros quizá lo hagan por otras cosas.
pero no es que no están jugando contigo, o tú te estás dejando utilizar conscientemente, es lo mismo. Pero es fascinante este conocimiento realmente. Con la idea de hacer que el mundo sea seguro para la democracia. Hemos visto esta frase en cada guerra y participación bélica de los Estados Unidos desde entonces. Algunos años más tarde, Bernays preparó un truco publicitario para popularizar la noción de que las mujeres fumaran cigarrillos. Al organizar el desfile de Pascua de 1929 en Nueva York, Bernays organizó la Brigada de las Antorchas de la Libertad, en la que las sufragantes marcharon en el desfile fumando cigarrillos como un símbolo de la liberación femenina. El famoso tema de la liberación femenina. Pero fíjense que aquí lo que él está diciendo es que Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, logró que las mujeres entendieran, él lo dice más para adelante, que entendieran que fumar cigarrillo era una gran cosa y que era un asunto de prestigio, yo diría, o que era bueno. Y justamente los médicos en la época recomendaban el cigarrillo como una forma de bienestar social. ¿Ve? ¿A través de qué? De la propaganda, de los medios de comunicación, que en esa época eran limitados, imagínense ahora. La saturación podría existir en un sentido, pero como quiera, el objetivo es tu mente. Tú podrías decir, ya yo estoy cansado, o con otra palabra, de escuchar al político tal o al empresario tal, pero como quiera, tú estás siendo bombardeado y estás siendo afectado psicológicamente, o sea, tú vas a actuar conforme a eso, no es menos de ahí. Después de ese evento, las mujeres se han sentido seguras destruyendo sus propios pulmones en público, al igual que siempre lo han hecho los hombres, ¿no? Antes de Bernays, los estadounidenses no desayunaban huevos con bacon y los varones no usaban reloj de pulsera. Ambas tradiciones fueron fabricadas por el llamado padre de las relaciones públicas. Para un fabricante de productos porcinos, Bernays ideó una campaña de artículos médicos exponiendo los beneficios de un desayuno enriquecido. Y, por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras, más práctico que en el bolsillo. Eso bastó para desfeminizar el accesorio y asociarlo a lo... Me están diciendo que los relojes se utilizaban en el bolsillo y después del trabajo de Bernays se pensaba que usar la muñeca era afeminado. Sin embargo, se empezó a usar la muñeca y dejó de ser femenino con un trabajo que le hicieron a tu mente. Hombría y el coraje. Estableció relación entre la industria tabacalera y la Asociación Médica Norteamericana, relación que duró casi 50 años. Le demostraron a todos que los cigarrillos eran beneficiosos para la salud. Simplemente mire los avisos de números viejos de revistas como Life, Look o Time de los años 40 y 50, en los que los médicos recomiendan tal o cual marca de cigarrillos para tener una digestión sana o cualquier otra idea, ¿no? Durante las siguientes décadas, Bernays y sus colegas desarrollaron los principios a través de los cuales se podía influir y convencer a las personas mediante mensajes que se repiten una y otra vez, cientos de veces por semana. Cuando el poder económico de los medios se volvió evidente, otros países del mundo se apresuraron a seguir el ejemplo. Pero Bernays siguió siendo el modelo a seguir. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, estudió de cerca los principios de Edward Bernays. Fíjense algo, no hace mucho que me dijeron a mí que la propaganda nace en Alemania. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, algo así que suena, el nombre alemán, él estudió los principios de propaganda del sobrino de Freud. O sea, que la propaganda no nace en Alemania, como me quisieron explicar en estos días, y dije que no, eso es mentira. La propaganda no nace en Alemania. La propaganda nace con este judío austriaco, Edward Bernays, en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, para que ustedes vean, bueno, por algo de potencia. Eso no es
otra cosa. Su trabajo era reformular un asunto, crear una imagen deseada para que haría un producto o concepto pareciera favorable. Nunca se vio a sí mismo como un maestro del engaño, sino más bien como un benefactor de la humanidad, quien brindaba un servicio valioso, ¿no? Bernays describía al público como un rebaño que necesitaba ser guiado, y esta mentalidad de rebaño hace que la gente sea susceptible al liderazgo. Interesante la expresión, un rebaño que necesita ser guiado. Así nos ven los políticos. Y así vemos lo que estudiamos en mercadotecnia, vemos cómo los poderosos, los políticos, etcétera, utilizan a la población como un rebaño. Es como un rebaño, no es como otra forma, o como ovejas. Nunca se desvió de su axioma fundamental, controlar a las masas sin que lo sepan. Las mejores relaciones públicas suceden cuando las personas no saben que están siendo manipuladas. Estos primeros manipuladores de masas se presentaban como realizando un servicio moral para la humanidad en general. La democracia era demasiado buena para la gente. Necesitaban que les dijeran qué pensar, porque eran incapaces de hacerlo por sí solos. Aquí va un párrafo del libro de Bernays, Propaganda, que dice: quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Oye, moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos y sugieren nuestras ideas. O sea que cuando viene a ver, usted piensa y usted actúa y usted está actuando y pensando porque otros le han metido esas ideas en su mente y usted no se ha dado cuenta. Es una programación, claro, la programación es política y es comercial. Esa es la suerte, ¿verdad? Vamos a creerlo así. Es una programación comercial. O sea, usted compra, usted bebe, usted hace mil cosas, pero lo hace porque está programado psicológicamente para hacer eso. Y eso esperamos que nada más sea comercial, ¿verdad? Porque si es en otro campo, y política, en este caso, para que usted vote por determinado partido. Pero si el asunto es más fuerte de ahí, entonces ya habría problemas. Vamos conformándonos con que nada más es eso. En gran medida, personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresalto. Y luego viene el dinero, porque por ejemplo Procter & Gamble vende su jabón Ivory a millones después de que a Bernays se le ocurriera la idea de patrocinar concursos de esculturas de jabón para niños en edad escolar. Eso es promoción. Y bien que le salió a Bernays. Pero esa es la esencia de la promoción en los negocios. Lo que justamente hizo Edward Bernays. Por eso es considerado el padre de la promoción y de la propaganda en este caso. Una vez vislumbradas las posibilidades de aplicar psicología freudiana en los medios masivos, Bernays se encontró pronto con más clientes corporativos de los que podía atender. Las corporaciones globales estaban muy interesadas en agradar a los nuevos hacedores de imagen. Había docenas de bienes y servicios e ideas para vender a un público susceptible. A lo largo de los años, estos jugadores han tenido el dinero para hacer realidad sus imágenes. Algunos ejemplos: Philip Morris, Pfizer, Union Carbide, Allstate, Monsanto, la industria del tabaco, la industria del plomo, DuPont, Shell Oil, Standard Oil, Procter & Gamble, Boeing, Dow Chemical, General Motors, Goodyear, etc. Han surgido decenas de firmas como agencias de relaciones públicas para responder a la demanda de manipulación mediática de masa. Aunque son famosas dentro de la industria de las relaciones públicas, son estos nombres que no conocemos y por buenos motivos, ¿no? Esta parte interesante de las relaciones públicas, porque son herramientas, son todas herramientas de la mercadotecnia y están enlazadas una con otra. Publicidad, promoción y relaciones públicas son parte de la mezcla de marketing, justamente. O sea, una está enlazada con la otra. Entonces es justamente lo que él va a decir dentro de unos minutos, justamente. O sea, si yo tengo
En el caso mío, ¿verdad? Sí, no es lo mismo que yo tenga un teléfono de X marca, para no mencionar marca, a que lo tenga en la mano una artista famosa, tampoco para mencionar ella. Imagínense cualquiera, usted conoce que son famosas. O sea, no es lo mismo que lo tenga yo a que lo tenga una persona famosa. Automáticamente alguien ve a una persona famosa con un celular en la mano de X marca, eso va a motivar a la compra de ese producto. Entonces ya las empresas hacen negocio grande con esos artistas famosos para que ellos tengan en la mano un celular o tengan en la mano X cosa y ese producto automáticamente se va a vender por la fama que esa persona tiene. Las mejores relaciones públicas son aquellas de las que nadie se da cuenta. Durante décadas han creado las opiniones con las que fuimos criados la mayoría de nosotros sobre casi cualquier tema que tiene el más remoto valor comercial incluido. Por ejemplo, medicamentos farmacéuticos, vacunas, la medicina como profesión, la medicina alternativa, el flúor en el agua, el cloro, los productos de limpieza para el hogar, el tabaco, la dioxina, el calentamiento global, la gasolina con plomo, la investigación y el tratamiento del cáncer, la contaminación de los océanos, los bosques y madera, imágenes de famosos, incluido el control del daño, manejo de la crisis y desastre, alimentos genéticamente modificados, aspartame, aditivos en los alimentos, amalgamas dentales, etcétera, etcétera, etcétera. Bernays aprendió pronto que la manera más efectiva de crear credibilidad para un producto o imagen era mediante el apoyo de un tercero independiente. Por ejemplo, si General Motors dijera que el calentamiento global es un fraude creado por unos activistas ecologistas liberales, la gente sospecharía de los motivos de General Motors, porque la fortuna de esta empresa está basada en vender automóviles. Sin embargo, si un instituto de investigación independiente con un nombre muy creíble, como por ejemplo la Coalición del Clima Global, emitiera un informe científico que dice que el calentamiento global es realmente una ficción, la gente empezaría a confundirse y a tener dudas sobre el tema original. Así que eso es exactamente lo que hizo Bernays. Como una política inspirada genialmente, creó más institutos y fundaciones que los Rockefeller y los Carnegie juntos. Financiados silenciosamente por las industrias cuyos productos estaban siendo evaluados, estas agencias independientes de investigación elaborarían estudios científicos y material de prensa para crear cualquier imagen que los jefes quisieran. Tales grupos tienen nombres. Oiga bien, cualquier imagen que los jefes quisieran. O sea, que mediante la promoción, la propaganda, mediante el inconsciente, los demás que hemos visto, pueden crear cualquier imagen, en este caso positiva, utilizando la mentira o utilizando verdad a media o utilizando lo que sea. Se puede crear cualquier imagen. Muy personales como son Fundación de la Investigación sobre la Temperatura, el Consejo Internacional de Información Alimentaria, Alerta al Consumidor, Coalición para el Avance de la Ciencia Confiable, Fundación para la Higiene del Aire, Federación de Salud Industrial, Instituto Manhattan, Centro de Calidad de Frutas y Verduras, Consejo de Investigación del Instituto del Tabaco, Instituto Cato, Consejo Norteamericano de Ciencia y Salud, Coalición Global Climática, Alianza para Alimentos Mejores, Comunicados de Prensa, enlatados, etc. Muchos de estos informes enlatados se leen como noticias y de hecho son moldeados para que parezcan noticias. Esto le ahorra a los periodistas el tener que investigar los temas, especialmente cuando se trata de asuntos sobre los que saben muy poco. Secciones enteras del comunicado, en el caso de noticias de televisión, del clip, pueden ser tomadas intactas, sin edición. Se les agrega el nombre del periodista o del diario o de la estación de televisión y voilà, noticias instantáneas, copiar y pegar, escritas por firmas de relaciones públicas corporativas. Sucede cada día, desde que en la década de los 20, Ives Lee creó el concepto del comunicado de prensa. A veces hasta la mitad de las noticias que aparecen en un número de Wall Street Journal están basados solamente en tales comunicados de prensa. Este tipo de historias están mezcladas con historias investigadas legítimamente, a menos que haya hecho la investigación usted mismo.
no hay forma de saber cuál es cuál. Así que cuando vemos que necesita una nueva investigación, deberíamos siempre sospechar primero que la fuente es otro grupo financiado por una industria. En esa parte, yo diría, por ejemplo, hay una investigación que te dice que la carne de cerdo es la mejor carne que puede aparecer. O sea, tú tienes que investigar a ver quién hizo la investigación, a ver si el que la hizo pagó para que la hicieran. O por ejemplo que el café es una bebida buena. No, tú debes de investigar quién fue que hizo la investigación para ver, para ver si puede ser creíble. Porque probablemente quien haya hecho la investigación esté interesado en que se arrojen X resultados. Entonces, de eso es el que le está hablando aquí justamente. A medida que evolucionó la ciencia del control de masas, las firmas de relaciones públicas desarrollaron más lineamientos para ser copiados efectivamente. Estas son algunas de las joyas. Deshumanice al participante atacado, etiquetándolo e insultándolo. Utilice generalidades brillantes usando palabras emocionalmente positivas. Cuando oculte algo, no se exprese de manera simple. Ándese con rodeos para ganar tiempo, distraiga. Obtenga apoyo de famosos, iglesias, deportistas, personas en la calle, cualquiera que no sea experto en el tema del que se está tratando. El engaño de la gente común. Nosotros los multimillonarios somos iguales que usted. Cuando minimice la infamia, no diga nada memorable. Cuando minimice la infamia, señale los beneficios de lo que acaba de suceder. Cuando minimice la infamia, evite temas morales. Estos principios que no son cristianos son tremendos para conseguir objetivos no muy sanos. Pero son casi irresistibles. Guarde esta lista. Empieza a buscar estas técnicas. No es difícil. Mire el diario de hoy o el noticiero de la noche. Obsérvelo. Estos tipos saben lo que hacen. El director Alan Curtis, con The Century of the Shelf, analiza la influencia de Edward Bernays, el sobrino de Freud, que inventó el trabajo de relaciones públicas, antes llamado propaganda, y que utilizó los conocimientos psicoanalíticos de su tío sobre el inconsciente para crear, para las corporaciones y la CIA, métodos de control y dominio sobre las masas. Bernays le enseñó al sistema que, ligando los productos industriales a los deseos inconscientes de los individuos, se podía lograr que estos hicieran cosas que inicialmente no querían o no necesitaban. Esa palabra, cosas que no querían o inicialmente no necesitaban. Justamente más para adelante creo que ya casi él enfoca la parte de que nosotros a veces necesitamos un teléfono. Por lo general, el individuo no piensa por sí solo, sino bajo programaciones inyectadas en la mente por el propio poder. Desde hacerles comer hace décadas. El individuo no piensa por sí solo, piensa por lo que le han inyectado en su mente. Miren, el asunto es tan serio que usted se da cuenta cuando una gente lee mucho, cuando una gente no lee nada. Cuando una gente no lee, su vocabulario gira en torno a un grupo de palabras que repite constantemente. Y su capacidad de razonar es limitado. En la misma medida que nosotros solamente recibimos información del medio, entonces estamos diseñados para decir lo que el medio quiere. Eso es así. Eso es así y no es más profundo de ahí. Con bacon, hasta provocar colas kilométricas para adquirir un determinado producto de dudosa necesidad, pasando por las modas, la cultura, los alimentos, las tendencias políticas, el modelo prusiano imperante en la educación, todo a conveniencia de este sistema. Ya va siendo hora de pensar por nosotros mismos y aprender a discernir, a ser cautelosos ante el bombardeo mediático que por estos tiempos se dedica a reescribir lo ya reescrito, para construir una posverdad como pensamiento popular que la élite nos prepara para las próximas generaciones. Pues bien, esto es todo. Hasta la próxima. Saludos a todos. Bien, este es el trabajo del señor Jorge Guerra. Miren,
Él dice muchas cosas, yo tomo las que me interesan para el trabajo eh, de relaciones públicas, publicidad, marketing, etcétera. Hay otras cosas que no tenemos que estar de acuerdo con eso, y hay otras cosas que es mejor ni mencionar, ¿no? Pero lo hace con mucha responsabilidad. El asunto es que esas son las verdades, que por más difícil que no las encontremos, son reales, son reales. En cuanto a la materia en cuestión, ¿eh? Propaganda, publicidad, relaciones públicas, esto es sencillamente magnífico. Pues gracias por la atención.